Buenas tardes y bienvenidos al acto de graduación de vuestro colegio. Vamos a iniciar el acto de graduación de la 11ª promoción de cuarto de la ESO del Colegio Santa Ana y San José de la Montaña. Antes de iniciar el acto de imposición de becas, los máximos representantes de la comunidad educativa han querido ofrecerles unas breves reflexiones de despedida. La superiora María Francisca nos dirigirá unas palabras. Un aplauso, por favor. Buenas tardes. Reverendo don Camilo, madres de esta comunidad, alumnos y alumnas de cuarto de ESO, padres, madres y familias de estos jóvenes, claustro de profesores, señor presidente y miembros de la Asociación de Madres y Padres, personal administrativo del servicio del colegio, amigos todos. Hoy, después de unos cuantos años juntos, decimos adiós a este grupo de 15 jóvenes, pero es un adiós que no significa hasta nunca, sino hasta luego. Y un hasta luego lleno de esperanza, ilusiones, deseos, sueños, anhelos y, por qué no, también miedos. Vais a comenzar una nueva etapa que seguro será una época cargada de nuevos aprendizajes intelectuales, pero también para la vida diaria, acompañada de nuevas personas, nuevos profesores, nuevos compañeros, que también quizás sean nuevos amigos. Esta tarde, queridos alumnos de cuarto, ya mis amigos, culmina lo que comenzó hace mucho tiempo. Esta tarde quedarán sellados en un largo abrazo y con algunas lágrimas, tantos días de clase, de juegos, de exámenes, de pleitos ingenuos, de triunfos y derrotas, de risas y llantos, de esfuerzos, de gritos y regaños, de sensaciones de nervios, alegrías y miedo. A partir de hoy, al salir de aquí, saldréis al mundo, pero no indefensos. Saldréis revestidos con una armadura de acero que son los valores que hemos intentado transmitiros, con las armas de los conocimientos aprendidos. Valores y conocimientos que os hemos ofrecido en estos años desde nuestra más auténtica dedicación y entrega. En este año en que conmemoramos el centenario del nacimiento del poeta Miguel Hernández, me gustaría, tomando una de sus poesías, hacer una pequeña reflexión sobre lo que supone la labor educativa y formativa de nuestra congregación y de nuestro colegio. Labor que os ha tenido a vosotros, queridos alumnos y alumnas que hoy os graduáis. El poema se titula Llegó con 3 heridas.